Querida familia, vamos allá, una nueva lección del libro del Apocalipsis. Voy a poner mi teléfono en modo avión para que nadie moleste. Eco, aquí está. Y me encanta el tema que vamos a ver hoy, porque son los capítulos 4 y 5. En los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, el título podría ser Visión de la corte de Dios. O sea, San Juan es transportado al cielo y tiene una visión de lo que es el trono de Dios, donde Dios está, donde Dios reina. Y entonces es súper bonito, porque yo creo que estos dos capítulos son mi parte preferida de todo el libro del Apocalipsis. De hecho, San Juan es transportado al cielo en una visión y allí va a permanecer hasta el capítulo 10 del Apocalipsis, ¿no? Entonces dice, después de esto, vi que había una puerta abierta en el cielo, y aquella voz que ya me había hablado primero, o sea, al inicio del libro, como una voz de trompeta, hablaba conmigo. Esto de voz de trompeta es interesante, puede parecer algo un poco cómico. Si alguien te habla con una voz de trompeta es que es insoportable. Pero en el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí, el tipo de voz que tiene Dios es esta. Por tanto, una voz de trompeta es una voz potente, como la voz de Dios, como se describe la voz de Dios en el libro del Éxodo, y por eso se recupera esa imagen para el libro del Apocalipsis. Y entonces esa voz le dice, que es la de Jesús, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Dice, enseguida entré en éxtasis y apareció, y aquí viene ya la visión de Dios, un trono que estaba puesto en el cielo y alguien sentado en el trono. Es curioso porque San Juan evita describir a Dios, mientras que en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Ezequiel, cuando se describe el trono de Dios, dice que había alguien sentado y se describe un poquito el aspecto de esa persona. Aquí San Juan evita describir el trono de Dios. ¿Por qué? Porque se está refiriendo fundamentalmente aquí a Dios Padre. Quien le está hablando es Dios Hijo y se está refiriendo a Dios Padre. Y procura no caer en una, digamos, antropomorfismo, ¿no? Es decir, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo se ha encarnado, se ha hecho hombre. Pero evidentemente el Padre, ¿cómo lo pintas? ¿Cómo lo describes? O sea, intenta no banalizar a Dios, ¿no? Comparándolo con una realidad creada, con un hombre. Y entonces habla del que está sentado en el trono, pero nunca describe al que se sienta en el trono, para que no lo representes antropomórficamente, como demasiado humanamente. De alguna forma intenta proteger la imagen de Dios de nuestra imaginación, porque Dios es mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Dice, el que estaba sentado era de aspecto parecido a la piedra de jaspe y cornalina. O sea, siempre lo describe al que está sentado como emitiendo una potente luz con un color brillante, con colores nítidos, con colores fuertes, parecidos a piedras preciosas, pero de alguna forma deja que la luz preserve o esconda el misterio de Dios, que es mucho más de lo que tú puedas imaginar, ¿no? Dice, y alrededor del trono una aureola de aspecto parecido a la esmeralda, ¿veis? Siempre son piedras preciosas, potentes explosiones de luz y de color. Pero qué bonito, o sea, imaginarte así a Dios. Cuando los artistas medievales en las catedrales góticas daban un sentido religioso a su arte, siempre envolvían a Dios en color, ¿no? De ahí esas vidrieras góticas tan bonitas, porque Dios es luz y entonces está envuelto de color, pues algo así. Dice, y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y en sus cabezas coronas de oro, y delante un mar transparente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? O sea, habéis ido muchas veces, por ejemplo, a la Catedral de Santiago de Compostela, y allí tenéis el pórtico de la gloria. ¿Por qué? Porque describe esta imagen. O sea, pensad que el capítulo 4 y 5 del libro del Apocalipsis han funcionado como una especie de despensa, por decirlo algo así, para la cocina del arte cristiano. Es decir, el arte cristiano, los autores románicos, góticos y de todas las épocas, los artistas, han cogido de aquí su cantera de ideas, ¿no? Y siempre, si vais, por ejemplo, a la Catedral de Santiago, el pórtico de la gloria representa esta escena.
Exactamente esta escena, por eso se llama Pórtico de la Gloria, porque San Juan está viendo aquí la gloria de Dios. Y entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos que están sentados al lado del trono de Dios, alrededor? Bueno, representan, el número 24 es un número muy simbólico, porque es la suma del 12, 12 más 12. En el Antiguo Testamento los patriarcas eran 12, en el Nuevo Testamento los apóstoles son 12. Por lo tanto, los 24 ancianos del libro del Apocalipsis es la suma del Antiguo Testamento y del Nuevo, o lo que es lo mismo, la suma de los justos del Antiguo Testamento y de los justos del Nuevo. Es la plenitud del pueblo de Dios, juntando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Que van con vestiduras blancas, si habéis visto los vídeos anteriores, ya lo sabéis interpretar. El blanco es el color de la victoria, de la resurrección de Jesús. Por tanto, vestiduras blancas es que participan de la victoria de Cristo. Que están sentados en tronos significa, ¿quién se sienta en trono? El rey. Es que participan de la realeza de Jesús. De hecho, la posición de estar sentado era la propia del juez. O sea, de alguna forma, Cristo asocia a los cristianos no solo a su victoria sobre la muerte, vestiduras blancas, sino a que ellos reinan también en el mundo. Es tremendo. O sea, los cristianos ahora en la persecución de Nerón están siendo perseguidos, pero el mensaje del libro del Apocalipsis es de esperanza, porque les dice, no, algún día vosotros reinaréis y juzgaréis al mundo, por eso sentáis en tronos para juzgar. Y de hecho, aparte de estar sentados, tienen también coronas de oro, es decir, están asociados a la realeza de Cristo. Han triunfado, han vencido. Y esto es interesante, fijaos cómo sigue. En medio del trono había 4 seres vivientes, repletos de ojos por delante y por detrás. Eso es un lenguaje simbólico, complicado, pero ahora lo descodifico. El primer viviente era parecido a un león, el segundo ser viviente parecido a un novillo, el tercer ser viviente tenía el rostro como de hombre, y el cuarto parecido a un águila volando. Los 4 seres, cada uno de ellos tenía 6 alas, alrededor y por dentro estaban repletos de ojos, y día y noche y sin descanso repetían. Ahora veremos las palabras que decían. Pero ¿quiénes son estos 4 seres vivientes que dan miedo? O sea, porque la descripción es terrible. En el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago los tenéis también representados. Bueno, estos 4 seres vivientes, problema, lo vuelvo a repetir, del libro del Apocalipsis, es que no conocemos el Antiguo Testamento, pero ya aparecen en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, cuando resulta que Ezequiel el profeta tiene una visión de Dios, y Dios aparece en su trono con estos 4 seres vivientes. En primer lugar, el número 4. El número 4 es simbólico, porque significa la creación. Igual que el 24 es la suma del 12 y del 12, es decir, la plenitud del Antiguo Testamento y la plenitud del Nuevo, el número 4 simboliza la creación. ¿Por qué? Porque 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, es como decir que toda la creación alaba a Dios. Además, estos seres vivientes representan a las 4 partes más nobles del reino animal. ¿Qué es el león? Aquel que reina entre los animales salvajes, el más fuerte. ¿Qué es el águila? Aquel que reina entre las aves, es decir, la más noble de las aves, la más potente. ¿Qué es el novillo? Entre los animales domésticos, el más potente es el toro, entre los animales de ganadería. ¿Y qué es el hombre? El rey de la creación, ¿veis? El número 4, más el hecho de que sean esos animales concretos, significa que no solo los 24 ancianos en el cielo, sino que toda la creación en la tierra está alabando a Dios. Además, fijaos en la descripción, porque los judíos, hay que entender también un poquito pues lo que era el pensamiento judío de aquella época, del siglo I, pensaban que habían, nosotros decimos que en el cielo hay ángeles, ¿no? Pero los judíos distinguían muchos tipos de ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los ofamines, bueno, lo tengo aquí, ¿no? Entonces, los ofamín
según la mentalidad judía de la época, estaban llenos de ojos. ¿Por qué? Fijaos, el ojo, yo tengo 4, 2 aquí y 2 aquí. Es broma. Bueno, el ojo es signo de la omnisciencia, del conocerlo todo. Que están llenos de ojos significa que estos seres participan como del conocimiento pleno que Dios tiene, de la omnisciencia divina. Pero los ofamines, esos ángeles, se representaban así. A la vez, el tener 6 alas es propio de los serafines, en el Antiguo Testamento. Y los querubines son los que sostienen el trono de Dios, y estos seres vivientes están sosteniendo el trono de Dios. Por lo tanto, digamos que representan a toda la creación por ser esos 4 animales en concreto y el número 4, pero también hay un mix, un mezclar los 3 tipos de ángeles según las clasificaciones judías. Por lo tanto, es que tanto lo visible, en el credo decimos, creo en lo visible, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Por tanto, el mundo de la creación, lo visible, y el mundo invisible, la creación invisible, que son los ángeles, pero toda la creación alaba a Dios. Tanto la creación invisible, ángeles, como la creación visible. Y estos 4 seres están fabricados uniendo todas las características de los ángeles y uniendo todas las características del universo creado. ¿Veis? O sea, así ahora mismo lo entendéis. Es verdad, y aquí vamos un pasito más, que estos 4 seres, según la simbología cristiana, han comenzado a representar también a los 4 evangelistas. Me explico. San Ireneo de Lyon, en el siglo II después de Cristo, pues de alguna forma a San Mateo lo representó con la figura humana. ¿Por qué? Porque San Mateo comienza su evangelio por la genealogía humana de Jesús. San Marcos empieza su evangelio diciendo voz que grita en el desierto. Bueno, ¿cuál es la voz potente que se oye en el desierto? La del león. Por tanto, San Marcos se representa siempre con la figura de un león. San Lucas se representa con la figura de un toro, porque su evangelio empieza con la aparición del ángel Gabriel a Zacarías. Y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote, y los sacerdotes ofrecen novillos en el templo de Jerusalén. Y finalmente, San Juan, como siempre ha gozado de la fama de ser el evangelista más profundo teológicamente, pues digamos que tiene visión de águila, que es el que más se remonta a las alturas. De hecho, el Evangelio de San Juan comienza con el prólogo, y en ese prólogo se nos habla de cómo el Verbo, antes de encarnarse, Jesús, pues vivía en el seno de la Trinidad, en el seno del Padre. Es decir, comienza el Evangelio no aquí en la tierra, sino en lo alto del cielo, como un águila. Y por eso a los evangelistas se les ha representado también con cada una de estas imágenes. Lo importante, de todas formas, es lo que estos seres vivientes están diciendo, porque están aclamando santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que va a devenir. Bueno, el santo, 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 esta triple aclamación del nombre de Dios está tomada del capítulo 6 del profeta Isaías, porque de nuevo Isaías tiene una visión del trono de Dios y los ángeles están diciendo esto. Digamos que estamos ante una liturgia de alabanza, de worship, literalmente. ¿Por qué? Porque fijaos, esto es interesantísimo. Nosotros en misa rezamos el santo antes de la consagración. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bueno, pues tanto los 24 ancianos como los seres vivientes, en el libro del Apocalipsis, familia, están rezando el santo. Esto es tremendo, porque ¿qué quiere decir este punto? Importante. 1. Que la oración del cielo es oración de alabanza a Dios. Que por tanto, lo que sucede en cada misa es que nosotros que estamos en la tierra nos unimos a la alabanza del cielo. O sea, el milagro de la liturgia, el milagro de la misa, es que se rompen, se difuminan las fronteras entre el cielo y la tierra. Y yo, estando aquí en la tierra, ya comienzo a saborear lo que algún día haré al final del mundo, que es estar en el cielo
alabando por siempre a Dios. Esta aclamación, santo, 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 se llama trisagio, así, tal cual. Porque agios en griego significa santo, tres, el 3 veces santo. En el Antiguo Testamento se habla de Dios como el 3 veces santo, y esto lo recupera el Apocalipsis, este pensamiento judío, porque en hebreo es la forma de fabricar un superlativo. Para decir que algo es muy santo o santísimo, decimos que es santo, santo, santo. Como si yo digo, y perdonad el ejemplo, de una comida que está rica, 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 en vez de decir que está riquísima, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es un superlativo. Y es curioso porque dice que los ancianos no simplemente alababan a Dios de boca y los vivientes, sino también con gestos. Rezaban con todo su cuerpo, rezaban con gestos, porque dice que se postraban al que estaba sentado ante el trono. Postrarse es que se tiraban completamente por tierra. Fijaos que hoy día, para rezar, nos solemos poner de rodillas, pero la actitud de adoración judía no es la de ponerse de rodillas. En el Evangelio vemos que Jesús se postraba por tierra. ¿Qué es postrarse por tierra? Tirarse, tumbarse en el suelo, porque en el Oriente Medio Antiguo, sobre todo en la liturgia real imperial de los persas, cuando te presentabas ante el rey, te postrabas por tierra, no te ponías de rodillas, sino que te postrabas por tierra. De tal forma que en Oriente la forma de adorar era no colocarse de rodillas, sino tirarse por tierra. De ahí que los 24 ancianos y los vivientes se postren por tierra para alabar a Dios. Y comienzan a alabar a Dios en el capítulo 4 como creador, porque dicen: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. O sea, en el capítulo 4 se alaba a Dios como creador, y en el siguiente capítulo, en el 5, vamos a ver que se da un paso más, y toda esta gente que está en el cielo alaba a Dios no ya como creador solo, sino como redentor. O sea, te alabo, Señor, no simplemente porque has creado el universo, sino porque me has salvado y me has redimido con tu sangre. Más es precioso porque aquí en los worship de la parroquia cantamos una canción muy bonita que dice: al que está sentado en el trono, al que vive y reina por los siglos, o algo así, sea la gloria. Bueno, pues esa frase está sacada de aquí, del capítulo 4 del Apocalipsis, donde dice: al que estaba sentado en el trono, al que vive y reina por los siglos. Y entonces viene este cántico de alabanza. ¡Qué bonito! Para que veamos cómo cuando alabamos en la tierra, sobre todo en la liturgia de la Eucaristía de la misa, estamos participando ya de la alabanza del cielo. Bueno, en el capítulo 5 vamos a dar un pasito más. Es tremendo, porque dice que el que estaba sentado en el trono tenía un objeto que le pasa a Jesús, y es un documento, como una especie de libro de pergamino, escrito por las dos caras. O sea, escrito por delante y por detrás. Esto significa que es un mensaje completo, no un mensaje parcial. Escrito por las dos caras es un mensaje completo. Pero es un mensaje que aparece sellado con 7 sellos. O sea, por ejemplo, hoy día, si tú mandas una carta, pues coges el sobre, bueno, aquí tengo un libro, lo chupas y lo cierras. En el mundo antiguo, para sellar un documento, no se chupaba, sino que se derretía un poquito de cera y con un sello, plum, lo habéis visto en un montón de películas, se sellaba el documento. Bueno, este documento, que es un mensaje muy significativo, porque está escrito por delante y por detrás, está sellado con 7 sellos, es decir, el número 7 en el pensamiento semítico es la plenitud. Por lo tanto, está completamente sellado, completamente cerrado. Y claro, San Juan en ese momento experimenta el deseo de querer leer, de querer enterarse de lo que ahí pone. Y comienza a llorar en el capítulo 5 amargamente, porque dice que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte se encontró a nadie digno de poder abrir este documento, de poder romper los sellos y leer el contenido de este libro. Por lo tanto, San Juan empieza a llorar desconsoladamente. ¿Qué viene en ese libro? Bueno,
Ese libro es el libro de la historia de la humanidad. El libro que contiene los secretos de la historia. El plan de Dios. Decir que no hay nadie que pueda leer ese libro significa que no hay nadie capaz de comprender el plan de Dios, de entenderlo profundamente, de descifrar los secretos de la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces vosotros habéis dicho, pues es que no entiendo lo que está pasando? Pues es que esto me supera. Pues ¿cómo es posible que se persiga tanto a la Iglesia, a los cristianos? Esta es la clave. Nadie capaz de entender. Por lo tanto, San Juan llora, pero en ese momento, uno de los ancianos se le queda mirando a San Juan, que está en el cielo, y le dice, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha sido vencedor, de forma que puede abrir el documento y sus 7 sellos. Por tanto, ¿quién es el único que puede descifrar y revelar los secretos de la historia? El león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Jesús, el que ha vencido. Además, dice, en ese momento vi entre el trono y los seres vivientes y los ancianos como un cordero degollado, en pie, con 7 cuernos y 7 ojos. ¡Ostras! Un cordero. ¿De qué signo el cordero degollado? Bueno, ¿quién escribe el Apocalipsis? San Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? Diciendo que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Veis? Y ahora San Juan ve un cordero degollado, pero atención a la simbología. Es un cordero degollado, pero que está de pie. O sea, si un cordero está degollado, está muerto. Y por tanto, ¿puede estar de pie? No, está tumbado, muerto. Entonces, que el cordero está degollado y está de pie, significa que es Jesús que ha muerto. De ahí que tiene las llagas de la pasión, está degollado, pero que ha resucitado, está de pie. Que tiene 7 cuernos, ¿qué significa? Los cuernos, en el libro del Apocalipsis, son símbolo del poder. O sea, un animal con cuernos es un animal que tiene mucho poder. O sea, en España nos gustan los toros. Entonces, ¿el toro qué significa? Bueno, el toro es un animal poderosísimo. Un toro tiene una fuerza, como te coja con los cuernos, sales volando. ¡Pim! Va para arriba. Entonces, que tiene 7 cuernos es que ese cordero que ha sido degollado, pero que ha resucitado y está de pie, tiene todo el poder. Es omnipotente. Y de nuevo, que tenía 7 ojos. Claro, descifrarme esto, ya lo sabéis, por lo que os he explicado. 7 ojos el ojo es signo de la sabiduría, de la ciencia. Que tiene 7 ojos ese cordero significa que lo sabe y lo conoce todo. Por tanto, que Jesús es todopoderoso, omnipotente, y que lo sabe todo, que es omnisciente. ¡Qué bonito! Y sobre todo, hay una canción que nosotros cantamos aquí mucho en los worship de San Juan de la Cruz, que aclama a Jesús como Cordero y León. Y habéis visto en este capítulo 5 del Apocalipsis qué se dice de Jesús, que es el león de la tribu de Judá y a renglón seguido que es el Cordero. ¿Por qué se le compara con estos dos animales? O sea que además no tienen nada que ver, por un lado un león y por otro lado un cordero. Nosotros lo cantamos una canción que dice: cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Y ahí se dice cordero y león, ¿no? En una de las estrofas a Jesús. Bueno, el cordero es fácil, porque en el Antiguo Testamento sabéis que para conseguir el perdón de los pecados generalmente se sacrificaba un cordero. Por tanto, que Jesús es el cordero degollado significa que mediante su muerte se nos concede el perdón de los pecados. Sin embargo, que es un león es más complicado, de nuevo, porque no conocemos bien el Antiguo Testamento. Hay 3 patriarcas muy importantes que son Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, Jacob sabéis que tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Jacob estuvo a punto de morir, reúne a sus 12 hijos y pronuncia como un testamento repartiendo la herencia, ¿no? Digamos, efectivamente, para cada uno de ellos, pues como cualquier persona hace cuando muere, ¿no? Entonces, cuando llega a Judá, le dice que jamás
se apartará el bastón de mando de entre sus rodillas, efectivamente, porque de Judá saldría la casa real de Israel. Los príncipes de Israel serían de la tribu de Judá. Y compara a Judá con un león, con un cachorrillo de león, ¿no? Como un rey león, la película, como un león en miniatura, ¿no? Entonces, la imagen del león quedó reservada para el Mesías que tenía que venir. Y en ese momento se nos dice que todos en el cielo comienzan de nuevo una liturgia que se caracteriza por dos cosas, por la alabanza y por la intercesión. A algunos os suena esto mucho, ¿no? La alabanza, están aclamando a Dios, pero ya no por ser simplemente creador, sino por ser redentor, porque ya ha aparecido el Cordero, que es Jesús, el único que tiene en su mano los destinos de la historia de la humanidad. La historia no la llevan los hombres, la historia la tiene Dios, y el único que puede romper los 7 sellos es el Cordero. Pero al aparecer la imagen del Cordero, todos empiezan a aclamar al Cordero, contentos, felices, ya a San Juan se le ha pasado el llanto, porque es el que puede abrir los sellos de la historia, y empieza un cántico precioso, aclamando a Dios, porque ha dado su vida por nosotros, en cruz, derramando su sangre, precioso. Pero por otro lado, lo que se hace en el cielo es oración de intercesión. De hecho, se nos dice que los ancianos llevaban copas de perfume en la mano, como unas copas, y dentro había perfume, y decía que esos perfumes son la oración de todos los cristianos que están en la tierra. O sea, de alguna forma, cuando nosotros estamos en misa, la liturgia del cielo y de la tierra, como os he dicho, se funde, se une, se rompen las fronteras entre el cielo y la tierra, pero nuestras oraciones simultáneamente se están presentando ante el trono de Dios por todos los que están en el cielo, de tal forma que esos perfumes significan las oraciones que los ancianos le están presentando a Dios y los ángeles, pero que estamos haciendo nosotros aquí abajo en la tierra. Qué bonito, porque vemos cómo la iglesia del cielo está alabando a Dios totalmente, pero a la vez está intercediendo y presentando las oraciones que nosotros le estamos haciendo en la tierra. Por eso los protestantes, los cristianos protestantes, no tienen razón cuando dicen que nosotros no recemos a los santos. Bueno, pues el capítulo 5 del libro del Apocalipsis dice que sí que tenemos que rezar a los santos, y que precisamente los santos en el cielo están intercediendo por los cristianos que vivimos en la tierra, presentando esas copas de perfumes a Dios. ¿Y qué se canta ahora mismo? ¡Qué bonito! Dice, eres digno de recibir el libro, ese libro, y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, ese Cordero que dio su vida. Y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. ¡Qué bonito! O sea, es como que gracias a que Jesús ha dado su vida por nosotros, nos vemos libres de pecado, pero a la vez, puesto que nosotros alabamos a Dios e intercedemos, ¿en qué nos hemos convertido? En sacerdotes. ¿Sabéis que existe el sacerdocio ministerial? Eso viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy sacerdote, sacerdocio ministerial, aquí llevo la chapita, sacerdocio ministerial, pero todos por el bautismo nos convertimos en sacerdotes. Es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. ¿Para qué sirve un sacerdote? Para unir a Dios y al mundo. Yo me pongo delante de Dios y ofrezco la misa por mi pueblo, intercedo por mi pueblo. ¿Qué significa que cada uno de vosotros es sacerdote? Digamos, en un nivel diferente, el sacerdocio común de los fieles. Pues que de alguna forma hacéis lo que hace el sacerdote. Si yo alabo a Dios y oro por mi pueblo, también vosotros estáis delante de Dios, alabando al Señor y orando por el pueblo. Y a continuación el capítulo 5 termina pues dándonos la oración de los ancianos, la oración de los ángeles y la oración de la creación. Ancianos, ángeles y creación, es decir, todo lo que existe está unido en alabanza a Dios. Y termina con un gesto, y es todos postrándose por tierra y diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues querida familia, cada vez que vayáis a la iglesia, cada vez que vayáis a un worship o a una misa, pensad que os estáis metiendo como protagonistas del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, porque este es el milagro.
de la liturgia.